Hola chicos, ¿cómo están? Les habla la niña Lorena Bosa y espero que estén muy bien, que estén bien cuidaditos allá en casa. Hoy vamos a trabajar en la clase virtual número 9 de ciencias y vamos a tener un tema muy bonito. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando sobre los seres vivos? Sí, ok, estuvimos hablando sobre los animales y los tipos de animales, o sea, dónde viven, todo eso. Ahora vamos a hablar sobre otros seres vivos, que son las plantas. Muy bonito este tema. Pongan mucha atención porque vamos a hablar sobre las partes de las plantas, sus utilidades, cuáles son sus ambientes, etcétera. Vamos, chicos. Como les venía diciendo, vamos a hablar sobre las plantas. Vamos a ver las partes de una planta y sus funciones. Como pueden observar ustedes en esta imagen, aquí tenemos una plantita y partes de la planta. Aquí vemos esta partecita es la raíz. Este otro pedacito corresponde al tallo. Aquí vemos los frutos, las flores y las hojitas, ¿verdad? Esas son las partes de la planta. Ahora vamos a hablar un poquito más de ellas. Pues bien, aquí vemos una de las partes de la planta. Vamos a hablar sobre la raíz. La raíz es la parte de la planta que no solemos ver porque resulta que esa parte está enterrada en el suelo. La raíz le sirve a la planta para sujetarla al suelo, o sea, para que se sostenga. Le sirve también para tomar agua y las sales minerales que están en la tierra. Por ejemplo, aquí vemos una raíz de un arbolito, pero vean qué raíz más grande. Aquí vemos otra raíz y aquí la plantita con sus raíces. Muy bien, vamos a hablar ahora del tallo, otra parte importante de la planta. El tallo crece por encima del suelo y suele dividirse en ramitas. El tallo le sirve a la planta para sostener las hojas, las flores y los frutos. Además, el tallo le sirve también para transportar sustancias por toda la planta. Aquí vemos una planta, un tallito, eso es un apio, pero son puros tallos y hojitas. Aquí vemos un arbolito con sus tallos muy grandes. Vamos a hablar sobre otra parte importante de la planta que tiene que ver con la hoja o las hojitas que tienen las plantas. Yo me imagino que ustedes más de una vez han visto muchas plantas a su alrededor. Puede ser que tengan plantitas en la casa o en el jardín o cuando van a un parque, ahí pueden ver muchas plantas. Bueno, vamos a hablar sobre la hoja. Resulta que la hoja, como pueden ver acá, estas hojitas son unas partes que sirven a la planta para respirar. Nacen en el tallo y son generalmente de color verde, de muchos colores verdes, unos verdes claros, otros verdes oscuros. Sus funciones son la de ayudar en el proceso de respiración de la planta. Las hojas son como los pulmones de las plantas, pues por ellas realizan su respiración. Y también transpiran. O sea, esta función se realiza en forma de pequeñas gotitas que aparecen en la superficie de las hojas, como lo podemos ver por acá. Ellas como que sudan. Esa es una forma más clara de explicarles. Eso se llama transpiración. Qué bonito hablar sobre las flores. Esta es otra parte importante de una planta, las flores. Como podemos ver acá, diferentes ejemplos de flores muy lindas. Ellas sirven para la reproducción de las plantas. Las flores son las partes más vistosas de las plantas. Y las plantas, por supuesto, algunas sirven de adorno, otras para otro tipo de cosas, para embellecer nuestras casas, jardines, etc. Más adelante vamos a ver
qué otras utilidades le podemos dar a estas plantas. Pero como parte de una planta también tenemos flores, aunque hay plantas que no tienen flores. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, vamos ahora a conversar sobre una parte muy bonita de la planta, que es el fruto. El fruto se encarga de contener y de proteger a la semilla. Vean aquí unos ejemplos de unas plantas. Vean qué belleza de los frutos de esas plantas. Aquí tenemos las fresas, una sandía. Bueno, aparentemente es una sandía, aunque parece más un chiverre, ¿verdad? Pero son muy semejantes. Aquí tenemos unos limoncitos y estos son los frutos de esas plantas. Las plantas las podemos clasificar de muchas formas. Sin embargo, ahorita vamos a clasificarlas según su tamaño. Aquí podemos observar que las plantas se clasifican en hierbas, en unas matas, arbustos y árboles. ¿Ven? Algunas son más pequeñas y otras son más grandes que otras. Como lo estábamos expresando anteriormente, las plantas según su tamaño, aquí podemos ver otro ejemplo, se pueden clasificar en unos árboles, son los grandotes, ¿verdad? Con tallos fuertes de madera, donde sacamos la madera, arbustos, matas y las hierbas. A continuación vamos a clasificar las plantas según su utilidad, es decir, ¿qué beneficio nos dan esas plantas a nosotros las personas? ¿En qué las utilizamos? Vamos a ver. Empezamos con las plantas medicinales. Las plantas medicinales nos brindan alivio, ayudan a curar algún tipo de dolor y de estas matas se extraen esas medicinas. Por ejemplo, esta sábila, aquí tenemos romero, tenemos ruda, orégano, hay plantas como la manzanilla que también es de uso medicinal para desinflamar cuando estamos con el dolor de estómago y así. Son muy útiles para curar, para dar alivio a ciertas dolencias. También tenemos las plantas que llamamos ornamentales. Las plantas ornamentales son aquellas que ayudan a decorar nuestro hogar o aquellas que ayudan a decorar los parques o el patio o de repente tenemos unas matitas bien lindas ahí en la sala o en el comedor. Todas las matitas que nosotros usamos para decorar se llaman plantas ornamentales. También tenemos las plantas industriales, que son aquellas que se utilizan para producir en una fábrica o en una industria algún producto importante que se extrae de estas plantas justamente. Por ejemplo, esta es una caña de azúcar. De aquí se las llevan a las fábricas y producen el azúcar. El azúcar que hoy día usamos para un fresquito, para echarle al café, para echarle pues algunas comidas, ¿verdad? También tenemos el algodón, tenemos plantas, las palmas, y que de aquí se extrae para hacer aceite, ¿verdad? El aceite de cocina. Entonces tenemos muchas plantas que sirven a nivel industrial. Y por supuesto tenemos las plantas que son de tipo comestibles. Están en ese grupo, plantas comestibles. ¿Por qué son comestibles? Porque son aquellas plantas que podemos comer, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la coliflor, cebolla, repollo, bananos, chile, manzanas y tomates. Esas son plantas comestibles. De entre un montón más que ustedes pueden también conocer, como los arbolitos, digamos, que producen naranjas, que producen, digamos, que limones. Todo eso son plantas comestibles.
Ahora sí, vamos a clasificar las plantas de acuerdo al lugar donde viven. Vamos, chicos. Las plantas, de acuerdo al lugar donde viven, también se clasifican. Aquí tenemos las plantas terrestres. Las plantas terrestres son aquellas que viven en la tierra, justamente nacen en la tierra. Aquí vemos varios ejemplos. Árboles, un árbol de naranjas, unos helechos, unas florcitas por ahí, entre muchas otras más que son plantas que nacen en la tierra específicamente. Por eso se llaman plantas terrestres. También tenemos las plantas que son acuáticas. Las plantas acuáticas son aquellas que viven o nacen y crecen en el agua. Son este tipo de plantas como las que vemos acá, como las algas y los lirios, entre otros más plantas acuáticas, porque existen muchas. Aquí pusimos varias para ejemplificar. Ven, ellas nacen en el agua, por eso se llaman plantas acuáticas. Y por último, tenemos las plantas aéreas, que son aquellas plantas que viven justamente en los árboles. Ellas están guindando en los árboles, ¿los ven? Muchas de ellas son orquídeas y de otros tipos de nombres que existen, ¿verdad? Porque son muchísimos los nombres de las plantas, pero ellas son aéreas porque se agarran del tronco de un árbol y ahí crecen. O se agarran de una ramita y ahí crecen y ahí viven. Por eso se llaman aéreas, porque están prácticamente como en el aire, ¿verdad? No están no nacen ni en la tierra ni en el agua. Pues bien, chicos, ya hemos visto varias formas de clasificar las plantas. Sí es muy importante que las plantas las cuidemos y las reguemos para que puedan crecer. Aquí vemos un ejemplo de un proceso de crecimiento de una planta, que eso es lo que queremos hacer en casa, chicos. En la casa vamos a coger un vasito o vamos en un jardincito que tengamos. Yo digo que en un vasito y vamos a echar las semillitas. ¿Cuáles semillitas? Unos frijolitos negros. Vamos a echarlos en el tarrito. Vean aquí las semillas. Las echamos, hacemos un huequito. Las tapamos con la tierra y les echamos agua. Y vamos a ponerlas un poquito como donde les llegue la luz del sol, porque las plantas necesitan del sol para crecer. Ahora más adelante lo vamos a ver por qué. Aquí podemos observar que con los días la plantita, donde estaban las semillitas, empezaron a surgir unas raíces, ¿ven? Y sale un tallito con unas hojitas. Conforme van pasando los días y los cuidados, agua y luz del sol, la planta crece. Vean el tallo, qué largo y qué bonito, y las hojas largas. ¿Qué creen que sea esto? Muy bien, ya la planta se hizo más grande y fuerte y de ahí salieron sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Qué bonitos, son unos elotes. Esto es una mazorca. Estos son unos elotes que bien podemos comer cuando ya están así de listos. ¿Vieron? ¡Qué lindo! Bueno, chicos, y un consejo para la vida. Sembremos un árbol. Algún día ojalá puedan ustedes sembrar un arbolito. Y también hacer el intento de sembrar plantitas para embellecer nuestro jardín, nuestra zona. ¿Por qué queremos sembrar árboles? Porque nuestro planeta se está poniendo triste, porque estamos construyendo muchos edificios y cortando los árboles. Y entonces está poniéndose triste y desértico, entonces tenemos que sembrar. Las personas en la actualidad, los que se dedican a cortar árboles para sacar del tronco la madera,
con la que construyen casas, mesas, sillas y otros implementos, ellos, como parte de sus estrategias para cuidar el ambiente, tienen la obligación de que si cortan un árbol, siembran 2 o 3, ¿verdad? Para que el día de mañana no nos quedemos sin árboles, porque ustedes saben que los árboles nos dan oxígeno, nos producen oxígeno limpio para nosotros respirar y es el hábitat de muchos animalitos, de las aves, por ejemplo. Entonces es importante cuidarlo. Así que chicos, sembremos un árbol. Para terminar, en resumen, lo que estuvimos hablando ahora de las plantas, a todo ese conjunto de plantas que hay en un determinado lugar, se le llama flora. La flora es eso, chicos. Cuando ustedes escuchen hablar sobre la flora, ustedes dicen, ay, ¿qué es flora? Ah, sí, es cierto, la flora es el conjunto de plantas y árboles que hay en un lugar. A eso le llamamos flora. Y a continuación vamos a ver un video hermoso que nos va a reforzar el tema de las plantas. Pongamos mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Os presentamos al reino de las plantas. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos, cumplen las funciones vitales, es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes, hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos hay aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol, capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como hacen los animales, sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis, un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. La fotosíntesis es importantísima para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en ese proceso liberan oxígeno en la naturaleza. Y sin oxígeno, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí viendo este vídeo. ¿Son importantes las plantas o no? Las plantas fueron una de las primeras formas de vida que apareció en la Tierra, gracias a su capacidad de no depender de otros seres vivos para sobrevivir. Su color más predominante es el verde, y este color se lo da la clorofila, una sustancia imprescindible para realizar la fotosíntesis. Clasificación de las plantas. Como os hemos dicho, hay muchísimos tipos de plantas, pero las podemos clasificar en 4 grandes grupos para conocerlas mejor: algas, musgos, helechos y fanerógamas. Las algas no tienen raíces, tallos ni hojas. Viven en el agua, tanto en el mar como en los ríos, y son las plantas más sencillas. Los musgos también son plantas sencillas. Viven en tierra firme,
pero necesitan mucha humedad. No tienen raíces para absorber el agua del suelo, por lo que viven en lugares muy húmedos y sombríos. Los helechos son plantas superiores y su cuerpo se divide en raíz, que es por donde absorben el agua del suelo, tallo, que es por donde circula ese agua, y hojas, que crecen desde el tallo hacia arriba. Los helechos también viven en lugares húmedos. Las fanerógamas, a pesar del nombrecito que les han puesto, son las plantas más comunes, ya que son las que se reproducen mediante flores. Son plantas superiores y sus cuerpos están divididos en raíces, tallos y hojas. A este grupo pertenecen, por ejemplo, los árboles. Bueno, ya hemos conocido un poco más de las plantas y de la importancia que tienen para el resto de los seres vivos. Así que, ya sabéis, hay que cuidarlas y respetarlas. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.